Sí, ya está. El ezetimibe es justamente otro hipolipemiante, no, de nada, que es inhibidor de la absorción, como habíamos dicho al principio. Ahí tienen la estructura, no importa, es simplemente a título informativo. El punto es que justamente este va a hacer que si yo consumo mucho colesterol, va a inhibir la absorción. Entonces, es una droga insoluble en agua, soluble en grasas, y entonces lo importante de esto es cuál es su mecanismo de acción. Por eso acá estamos hablando de la farmacodinamia, ¿no es cierto? El mecanismo de acción. Bloquea la absorción del colesterol de forma específica en el tubo digestivo, hasta un 50%. Lo que tiene de bueno es que no inhibe la absorción de ácidos biliares u otras grasas, digamos, en el sentido que no va a afectar, por ejemplo, las vitaminas liposolubles. Esto está buenísimo. Bueno, tampoco inhibe la síntesis del colesterol, ni en el hígado, ni tampoco en la esteroideogénesis, o sea, a nivel de las suprarrenales, ¿no es cierto? Que ya vamos a ver cuando veamos en la segunda parte hormonas cómo se sintetizan las hormonas a partir del colesterol. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo tomo el comprimido, ezetimibe. Se localiza en las microvellosidades donde va a actuar. Entonces, la absorción ahí es rápida, no es modificada por alimentos, y en el intestino y en el hígado, ahí se conjuga con ácido glucurónico, y lo hace farmacológicamente activo. Y entonces es secretado nuevamente eh, al intestino por la bilis. O sea, ahí sería como una circulación enterohepática. ¿Por qué? Porque es absorbido, metabolizado en el hígado y otra vez liberado a través de bilis. Y ahí se absorbe nuevamente y tiene un tiempo de vida media de 20 horas. ¿eh? Entonces, por eso se da también una sola vez por día. Se puede dar con las estatinas, de hecho vienen especialidades que vienen la combinación, y lo que sí, bueno, si se diera colestiramina, habría una reducción en la absorción, obviamente, del ezetimibe. Ahí la se refiere a ezetimibe. Bueno, ahí tenemos la dosis, se puede asociar con otros hipolipemiantes, porque bueno, cuando no llega a ser suficiente. Acá sigue hablando de la colestiramina, recuerden que esto en general está sacado del Flores, y bueno, una cosa es en España y otra cosa es acá. Lo que puede generar el ezetimibe es dolor abdominal, diarrea, cefalea, astenia. Astenia es la falta de energía, digamos. Bueno, otro, y nada más, o sea, como ven es muy corto, lo que tienen que saber de eso es que inhibe la absorción y cómo hace, ¿no es cierto? Que se absorbe rápidamente, va al hígado, se produce la glucuronización, se libera por bilis y ahí se vuelve a absorber y ahí vuelve otra vez a durar 20 horas. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con otro hipolipemiante? Bueno, tampoco es de uso muy frecuente, es el ácido nicotínico. Entre paréntesis dice niacina, porque justamente es una vitamina, en realidad. Lo que pasa es que la forma ácida, y también lo van a encontrar como, digamos, hay una amida del ácido nicotínico que actúa como vitamina, que es la nicotinamida, ¿sí? Capaz que eso le suena más. El ácido nicotínico es vasodilatador, ¿sí? Y es una vitamina hidrosoluble, pero que a las dosis suprafisiológicas tiene efectos vasodilatadores. Entonces, esta actúa sobre las lipoproteínas plasmáticas. Esto era lo que se daba hace 25 años, pero ¿por qué todavía lo damos y hoy no es de primera elección? Porque hay casos donde los médicos dan no solo
el ezetimibe, las estatinas, pero cuando no se llega a controlar del todo, le agregan ácido nicotínico, ¿sí? Entonces es para que ustedes lo conozcan. Lo que hay que tener cuidado es no poner ácido nicotínico cuando tienen que poner nicotinamida. Cuando el médico quiere vitamina, entonces hay que poner la nicotinamida. Cuando el médico quiere, como hipolipemiante, hay que poner ácido nicotínico. ¿Por qué? Porque el ácido nicotínico es vasodilatador. Entonces, y como va a unas dosis más altas, el paciente termina con la cara roja. Es así, ¿sí? Entonces, pero bueno, inhibe la síntesis del colesterol, reduce la producción de VLDL, del LDL, estimula la lipoproteína lipasa. ¿Se acuerdan que era la que te intervenía con los kilomicrones? Entonces disminuye los triglicéridos, bueno, de las VLDL también, pero y hay otra función más que ven que dice reduce las arteriopatías coronarias y aumenta la concentración de activador de plasminógeno. El plasminógeno, si recuerdan de fisiología, el plasminógeno es una sustancia que está soluble en el plasma y que va a pasar por acción de un factor que es el activador del plasminógeno, va a pasar a plasmina. Y la plasmina es la que se ocupa de destruir los trombos, ¿sí? Los coágulos. Coágulo se dice cuando es in vitro y trombo es in vivo. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el tema es que, entonces, como aumentan las concentraciones del activador de plasminógeno, está bueno, y además es vasodilatador, está bueno para cuando hay trombosis, ¿sí? Pero esto no es una cosa que nosotros podamos recomendar, obviamente, pero yo se los comento para que ustedes, si alguna vez tienen que preparar una formulación o algo, ojo, cuando dice ácido nicotínico es nicotínico, cuando dice nicotinamida es nicotinamida, es porque la quieren como vitamina, ¿sí? Si ustedes ven en los polivitamínicos, generalmente van a encontrar nicotinamida, que es la amida del ácido nicotínico, ¿sí? Bien. Bueno, es oral, puede estar como nicotinato de inositol también, comercialmente como droga. Eh, algunas figuras, o sea, otra vez, no es de uso frecuente. Seguro que los que están en farmacia no, ni existe la forma comercial. A ver, me iba a fijar en el Vademecum. Un segundito, ¿eh? A ver si encuentro. Estoy tratando de buscar el Vademecum. A ver si está. No, está como combinado como nicotinamida. No, ni
Pero bueno, sepan porque a veces se reflota, digamos, está en el programa y se los tengo que dar, se reflota, ven que dice indicaciones, hiperlipemias refractarias, otras medidas terapéuticas. ¿Qué significa refractario? Significa que que no, no responde, o sea, otros medicamentos no responden. ¿Eh? Ven que dice efectos adversos, rubefacción, mareos por la vasodilatación, palpitaciones para compensar la vasodilatación, y bueno, náuseas, vómitos, etcétera. Pero ténganlo en cuenta porque en una de esas, por ahí sale de la galera, vieron cuando hay alguien que no puede controlar el colesterol de ninguna manera con los medicamentos tradicionales y por ahí le prescriben una cosa de estas, bueno, sepan que, ¿por qué? Bueno, y ahora pasamos a lo que sería el tratamiento de los triglicéridos, que sería con los fibratos. El primer representante fue el clofibrate. Pasa a ácido fíbrico, que es la forma activa, y hay otros representantes como el besafibrato, el fenofibrato y el genfibrosilo o genfibrosil. Estos lo que hacen es disminuir los triglicéridos en el plasma entre un 10 y un 40%. Por ende van a reducir quién transporta gran contenido de triglicéridos, VLDL y los kilomicrones. Bueno, fíjense que los fibratos actúan a través de receptores nucleares, que es el par alfa, que es el receptor nuclear activador del proliferador de peroxisomas. Es un receptor nuclear de tipo 2 y al ser un receptor nuclear, ¿qué significa? Que esta droga se une a ese receptor nuclear y entonces, ¿qué? Lo que va a conseguir es la regulación de genes. Algunos genes se activan, como por ejemplo, tienen que ver con los genes que tienen que ver con el metabolismo de las lipoproteínas, como las VLDL, y los genes que también estimulan la síntesis de enzimas que incrementan la hidrólisis de los triglicéridos y la degradación o catabolismo de las VLDL. ¿Sí? Bueno, también se ha visto que el clofibrate puede reducir el fibrinógeno, que es el fibrinógeno que es digamos, es una sustancia fisiológica que se encuentra soluble en el plasma y que se transforma en fibrina por la acción del factor de coagulación 10A. Y entonces eso genera digamos, la formación de fibrina ayuda a la formación de trombos. Entonces el clofibrate lo que se ha visto es que reduce el fibrinógeno y por ende va a reducir la viscosidad del plasma porque no va a haber tanta fibrina, va a mejorar la fibrinolisis, o sea, la posibilidad de que se rompan esos trombos y reducir la adhesividad plaquetaria. Todo esto lo van a interpretar mejor cuando empecemos a ver sangre. Bueno, el besafibrato también mejora la tolerancia a la glucosa, aunque no se va a dar para la tolerancia a la glucosa, sino que, bueno, lo que se ha visto es que en los pacientes con diabetes puede mejorar la tolerancia a la glucosa, o sea, lo que sería lo que llamamos la resistencia a la insulina, la intolerancia a la glucosa. Y el fenofibrato reduce el ácido úrico. Bueno, lo que sí tienen un problema, que es, como favorecen la eliminación también de colesterol por bilis, pueden aumentar el índice litogénico, o sea, la capacidad de generar cálculos a nivel biliar. El clofibrate y el besafibrato son profármacos. Son hidrolizados por estiarasas y esos productos activos, bueno, van a tener buena absorción, lo que genera una mayor biodisponibilidad. Tienen una alta unión a proteínas plasmáticas, por eso pueden desplazar por ejemplo, los anticoagulantes como la warfarina y el acenopumarol. Y bueno, también tienen cierta metabolización hepática. Ojo con la insuficiencia renal porque también se excretan en orina. Entonces, bueno, ahí puede haber alguna deficiencia. Bueno,
Las molestias gastrointestinales son frecuentes, la capacidad litogénica, especialmente con el clorfibrate. Después la radiomiólisis es infrecuente con esto, pero bueno, puede haber si se asocia con estatinas. O sea, en realidad el mayor causante es la estatina de la rabdomiólisis. Y como decimos, potencia la acción de anticoagulantes y sulfonilureas por el desplazamiento de proteínas plasmáticas, porque como tienen mucha afinidad por la proteína plasmática, se unen a la proteína plasmática los fibratos y desplazan a los anticoagulantes y a las sulfonilureas. ¿Qué se hace? ¿Se deja de usar? No, más vale se regulan las dosis, nada más. Pero eso lo tiene que hacer el médico. Bueno, como dice siempre como acción complementaria a la dieta, son útiles en las hiperlipoproteinemias de tipo 3 y 4, o sea, las que tienen un alto contenido de triglicéridos y de lipoproteínas de muy baja densidad. Eh, Ahí tienen dosis, no sé los que están en farmacia, ¿cuál es el que venden más? El Genfibrosil, son comprimidos grandes, porque bueno, son dosis grandes, o o el Genfibrosil, ¿no? El fenovibrato también, bueno. Bueno, y como dice, después de la cena suele ser más efectivo. Las combinaciones. ¿Cómo se hacen las combinaciones? A ver si coinciden con lo que les pasa. Este, eh, Ahora ya vimos todos los fármacos, esto no tienen, como ven, no son tanta variedad de fármacos. Entonces, ¿qué es lo que primero, por ejemplo, se hace una persona, se hace el control, los análisis de control? Y entonces, ¿qué ven? Que tiene un aumento aislado del colesterol sérico, o sea, del colesterol total. Y ahí, entonces, ¿qué le dice el médico? Bueno, cambios en el estilo de vida, empiece a caminar, haga dieta. Va no sé, al tiempo, se hace otro análisis de control, está igual. Entonces, bueno, siga con el cambio de estilo de vida, caminar, hacer la dieta, pero se agregan las estatinas, ¿sí? Y bueno, y si al final no, con las estatinas solas no responde, entonces le agregan el ezetimibe, ¿sí? Y llegado el caso, las resinas, o sea, entraría primero el ezetimibe siempre y después las resinas como última opción. Y después, ¿qué pasa si tiene aumento de colesterol y triglicéridos? Lo mismo, cambio de estilo de vida, ese es el CBT. Después, le agrega las estatinas por el colesterol, ¿no es cierto? Después le agrega las estatinas, el ezetimibe, la resina, llegado el caso, y como tiene triglicéridos, ¿qué le va a dar? Fibratos, ¿sí? ¿Qué habíamos dicho? Los triglicéridos lo que pasa es que bajan mucho con la dieta, ¿sí? Si se empiezan a comer una dieta más normal, de, digamos, frutas, verduras y demás, eso la verdad que bajan un montón. Entonces, por eso, digamos, se agrega al final. Y bueno, y si tuviera una hiperlipemia de tipo 3 que es resistente, es más resistente, entonces se agrega, como ven, el ácido nicotínico. Pero eso nosotros no podemos establecerlo, ¿no? Eso obviamente lo establece el médico. Y bueno, y cuando hay elevación aislada de triglicéridos solos, la dieta, los fibratos, llegado el caso del ácido nicotínico y los omega 3, ¿sí? Que bueno, son, digamos, eh, los productos, digamos, que llamamos naturales, pero que se ha comprobado su eficacia. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, les voy a pasar unas preguntitas y vamos a hacer un TP de esto y vamos a empezar algo con sangre. Un segundo.
Bueno, acá por ejemplo tengo un esquemita que por si a alguno le interesa, si no le saco una foto y se los mando con el WhatsApp, los tipos de hipercolesterolemia. Tengo el tipo 1, 2A, 2B, 3, 4 y 5. Según la clasificación, digamos, eso lo manejan los médicos, pero como para que ustedes tengan una noción. El tipo 1 es que aumenta los kilomicrones, dice hiperkilomicronemia familiar. Hiperkilomicronemia masiva en ayuno, incluso después de la ingesta alimentaria normal de grasas, que resulta en concentraciones séricas muy elevadas de triglicéridos. Deficiencia de lipasa, de lipoproteína, o sea, de la lipoproteína lipasa, o deficiencia de la apoproteína C2 normal. Tipo 1 no se relaciona con el aumento en la cardiología, en la cardiopatía coronaria. Tratamiento dieta baja en grasas, ningún tratamiento farmacológico es efectivo para la hiperlipidemia tipo 1, o sea, para los que tienen los kilomicrones altos. En la tipo 2, hipercolesterolemia 2A, hipercolesterolemia familiar, LDL elevada con concentraciones normales de VLDL debido al bloqueo en la degradación de LDL. Esto resulta en el aumento del colesterol sérico, pero concentraciones normales de triglicéridos, causada por defectos en síntesis o procesamiento de los receptores de LDL. Cardiopatía isquémica está muy acelerada, tratamiento dieta, colestiramina, niacina, una estatina y una histatina. Bueno, después, la tipo 2B, hiperlipidemia familiar combinada mixta, o sea que tiene alto el VLDL y el LDL, similar a la tipo 2, excepto que el VLDL está muy elevado, o sea, los triglicéridos, y además las concentraciones de colesterol, causada por una producción excesiva de lipoproteínas de muy baja densidad en el hígado, relativamente frecuente, tratamiento, farmacoterapia muy similar a la 2A, o sea, con niacida, estatina. Después, la tipo 3, concentraciones séricas de IDL elevadas, que era la que hablamos hoy, la intermedia, lo que resulta en un aumento de las concentraciones de triglicéridos y colesterol. La causa ya es una producción excesiva o una utilización insuficiente de IDL debido a una apolipoproteína E mutante. En los pacientes de mediana edad se desarrollan síntomas y la enfermedad vascular acelerada. Y el tratamiento es dieta y la farmacoterapia incluye niacina y fenofibrato, o también puede ser una estatina. Después, la hipertrigliceridemia familiar, la 4, hipertrigliceridemia familiar, las concentraciones normales de VLDL están aumentadas, en tanto que las concentraciones de LDL son normales o están disminuidas. La causa es una superproducción, una disminución en la elevación de VLDL y triglicéridos en el suero. Esta enfermedad es relativamente frecuente, tiene pocas manifestaciones clínicas más allá de una cardiopatía isquémica acelerada. Los pacientes con este trastorno con frecuencia son obesos, diabéticos o hiperuricémicos. Tratamiento dieta, de ser necesaria, la farmacoterapia incluye niacina y fenofibrato. Esto es del año, o sea, esperen que le digo, este libro es de Estados Unidos y es del 2019. Como ven, o sea, la niacina o el ácido nicotínico lo tienen en cuenta. Por ahí acá no es de uso tan frecuente o bueno, dependerá de los lugares. Y por último, el tipo 4,
la hipertrigliceridemia mixta familiar, están altos los kilomicrones y las VLDL. La LDL, o sea, el colesterol malo, es normal o está disminuido. Eh, y bueno, y tienen un colesterol elevado y concentraciones de triglicéridos muy elevadas. La causa es una producción aumentada o una depuración disminuida de VLDL y kilomicrones. Por lo general es un defecto genético, ocurre más a menudo en adultos que son obesos o diabéticos o ambas condiciones. Dieta y desarme necesario, la farmacoterapia incluye niacina, o sea, el ácido nicotínico o niacina, como dijimos, el fenofibrato o una estatina. Bueno, eso. Eh, Bueno, después obviamente los médicos tienen sus algoritmos, ¿no es cierto? Bueno, a ver, vamos a hacer unas preguntas. Eh, ¿Cuál de los siguientes es el efecto adverso más frecuente del tratamiento con fármacos antihiperlipidémicos? A. Elevación de la presión arterial. B. Alteraciones gastrointestinales. C. Problemas neurológicos. D. Palpitaciones cardíacas. Estamos hablando en general, ¿no es cierto? Entonces, A. Aumento de la presión. O sea, la pregunta sería, ¿cuál de los siguientes es el efecto adverso más frecuente en el tratamiento de los fármacos hipolipemiantes, ¿no? Entonces, de todos, o sea, como conjunto, la elevación de la presión arterial, en ningún momento lo hablamos, no, no. Otra opción es las alteraciones gastrointestinales. Habíamos hablado que le traía diarrea, que le podía traer este, náuseas, vómitos. Palpitaciones cardíacas. Eso, en el medio hay otra, problemas neurológicos. No hablamos tampoco. Podía ser los mareos, pero ¿con quién? Lo mismo que la otra opción D es palpitaciones cardíacas. ¿Con quién habíamos visto las palpitaciones? Con el ácido nicotínico o niacina. ¿Por qué? Porque como es vasodilatador, baja la presión y va a producir palpitaciones, o sea, para compensar. Claro, lo más frecuente son las alteraciones gastrointestinales. Muy bien. Bueno, eh, ¿cuál de los siguientes fármacos disminuye la síntesis de colesterol al inhibir la reductasa de la enzima 3-hidroxi-3-metil-glutarilcoenzima A? O sea, ¿quién es de estos la que inhibe la 3-hidroxi-3-metil-glutarilcoenzima reductasa? ¿El fenofibrato, la colestiramina, la simvastatina o el genfibrosil? ¿Cuál de estos fármacos disminuye la síntesis del colesterol? Inhibiendo, claro, la simvastatina, tal cual. Claro, porque el fenofibrato y el genfibrosil son fibratos. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Esos actúan a través de receptores nucleares, ¿sí? Eh, Actuando sobre el receptor PARP alfa, o sea, el receptor activador del proliferador de peroxisomas alfa. Y el beta, la colestiramina, no, porque esa es una resina de intercambio. Bien. Eh,
después de 65 años de edad tiene diabetes mellitus de tipo 2 y un valor de LDL de 165 miligramos por decilitro. ¿Cuál es la mejor opción para reducir el LDL y disminuir el riesgo de eventos por enfermedad cardiovascular aterosclerótica en ese paciente? Fenofibrato, rosuvastatina o ezetimibe. Un hombre de 65 años, tiene diabetes mellitus de tipo 2 y el LDL de 165 miligramos por decilitro. ¿Cuál es la mejor opción para reducir el LDL y disminuir el riesgo de eventos por enfermedad cardiovascular aterosclerótica en ese paciente? Si es LDL, es el colesterol malo, o sea, las lipoproteínas de baja densidad. ¿Qué significa? Quiere decir que, y las de baja densidad, ¿qué llevaban más? Colesterol, claro. O sea, la rosuvastatina por el colesterol libre, pero también a la larga van a reducir el LDL. Acuérdense que inhibía la rosuvastatina, inhibe a la enzima 3-hidroxi, 3-metil, glutaril, coenzima reductasa, pero bueno, inhibe el colesterol endógeno, ¿sí? El de la síntesis propia, pero a la vez va a captar ¿qué cosa? Va a llamar a que haya más receptores disponibles para captar LDL que esté circulando. ¿Por qué? Porque la célula necesita el colesterol, no es que lo que hay que bajar es la cantidad, pero no eliminarlo absolutamente. Entonces también va a bajar el LDL, ¿sí? Bien. Bueno, ¿y qué habíamos dicho? Que también bajan las placas de ateroma, ¿sí? Porque las placas de ateroma tienen colesterol en su mayor proporción. Bueno, ¿cuál es el efecto secundario más importante de las estatinas? Y más frecuente. Ese es fácil. De los efectos, la rabdomiólisis y la miositis, ¿sí? Los pacientes suelen presentar dolor en las piernas, ¿sí? Entonces, por eso se recomienda tomarla a la noche generalmente, donde el paciente está en reposo, pero bueno, y si el paciente presenta estos dolores y a ustedes les dicen que tiene este dolor, no tienen que suspenderlo, le tienen que indicar que le avise al médico para que le haga el control de la fosfocreatinquinasa. Entonces, de acuerdo a ese valor, por ahí el dolor de las piernas es de otra cosa, no de las estatinas, ¿sí? Entonces, si la fosfocreatinquinasa da bien, no tiene rabdomiólisis ni miositis, ¿está? Bueno, bueno, esto es corto, ¿vieron? Pero es interesante tener más o menos claro. Claro, miopatías, o sea, son trastornos, eh, las miopatías serían los trastornos en el músculo, pero específicamente es rabdomiólisis y rabdomiólisis y miositis, ¿sí? Y para saber si hay, o sea, el paciente a veces puede decir, uy, sí, empecé a tomar esto y me empezaron a doler las piernas. Bueno, está bien, listo. Entonces, no lo tiene que suspender, porque si no, la placa de ateroma le va a tapar alguna arteria y mal, no puede ser eso. Entonces, lo que tiene que hacer es avisarle al médico que se lo prescribió, al que se lo prescribió.
Y de esa manera, entonces, el médico le avisa, avísele al médico a ver para que evalúe si es del producto o no. Normalmente consideran que la rosuvastatina de todos es el que menos rhabdomiólisis puede provocar. Así que, pero bueno, hay que constatarlo. Entonces, el médico le pide al paciente un análisis de sangre donde pida fosfocreatinquinasa, eh, fosfocreatinquinasa, es fosfocreatinquinasa, y entonces, bueno, de acuerdo al valor que le dé, verán si está bien, no es eso, ¿sí? El dolor no es no es de la medicación. Y si no, bueno, tendrá que ver cómo le regula las dosis, como para que no tenga esas molestias. Bueno, nos queda todavía un poco de tiempo. Vamos a empezar con lo que es sangre. Sin querer salí de la sesión. Quería ponerles a cargar y me fui para cualquier lado. Compartir archivos, lo vamos a sacar. Bueno, ahora vamos a empezar con el de anemias, que es un poco más corto, y el de sangre lo vamos a dejar, digamos, lo que es anticoagulantes y demás, lo vamos a dejar para la segunda parte. Acá dice revisar si es correcto, pero sí es correcto. Lo que pasa que quedó, quedó en el archivo el título ese. Estoy bajando el archivo. Bueno, el tema de anemias. Bueno, en las anemias lo que ocurre es una disminución, obviamente, en la concentración de hemoglobina, eh, es más baja, eh, para lo que está establecido para la edad y el sexo, ¿sí? Porque no es lo mismo un hombre que una mujer, porque las mujeres como menstruan pueden tener disminuidas las concentraciones de hemoglobina. Y también puede haber esta disminución de la hemoglobina, puede haber también, obviamente, una disminución de la masa de eritrocitos, o sea, de glóbulos rojos circulantes, o una disminución también de las células, o sea, hay una menor concentración de hemoglobina, entonces los eritrocitos están menos coloreados, digamos. Eso se llama, tiene eh,
anisocitosis. Bueno, y bueno, justamente la hemoglobina, obviamente saben que se ocupa de transportar el oxígeno, y entonces, al haber anemia, va a haber una disminución en la capacidad del transporte de oxígeno, y lo que lleva a una hipoxia a nivel de los tejidos y los mecanismos de compensación para justamente solucionar esa hipoxia a nivel tisular. Va a tratar de generarse mayor cantidad de glóbulos blancos, disculpen, mayor cantidad de glóbulos rojos para transportar mayor cantidad de oxígeno, aunque la hemoglobina, digamos, esté baja. Bueno, acá tienen del eritrocito las formas, que son discos bicóncavos, las medidas. La vida media son de 120 días, 90 días en los recién nacidos. La función es el transporte de oxígeno a través de la hemoglobina, contiene anhidrasa carbónica, y la concentración de los eritrocitos, como ya dijimos, depende de la edad, del sexo, del oxígeno disponible y de diversas patologías. ¿Por qué el oxígeno disponible? Por ejemplo, en los lugares de altura hay menos concentración de oxígeno, entonces las personas tienen más cantidad de glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque tienen que tener más glóbulos rojos para poder captar ese oxígeno, más transportadores, porque en última instancia el eritrocito actúa como transportador. Bueno, acá tienen la regulación de la eritropoyesis. Justamente el principal factor regulador de la eritropoyesis es el oxígeno, la oxigenación tisular. Acá se ve lo que pasa prenatal y postnatal. Pero bueno, esto es a título informativo. La eritropoyetina es una glucoproteína que está a nivel renal y que se ocupa justamente de detectar estas deficiencias cuando hay hipoxia. Entonces, a nivel renal, la eritropoyetina detecta esta cuestión de la hipoxia y se libera, y entonces la eritropoyetina estimula justamente la eritropoyesis. Entonces, los efectos, ahí tenemos mayor número de eritroblastos, mayor captación de glucosa, mayor número de receptores de transferrina, aumenta la tasa de transcripción de globinas A y B, aumenta obviamente la síntesis de hemoglobina y acelera la maduración de 7 a 3 o 4 días. Bueno, ¿de qué depende la maduración eritrocitaria, o sea, de los eritrocitos? Depende de la vitamina B12 y del ácido fólico, porque son esenciales para la formación de ADN. Entonces, cuando hay carencia de B12 y de ácido fólico, ¿qué va a pasar? Va a haber menos proliferación, menor vida útil por la fragilidad celular. Producen un tipo de anemia que es por ejemplo, el ácido fólico es la que ya llamamos talasemia, y la de B12 es la anemia megaloblástica. Ahora vamos a ver. Bueno, acá tenemos los valores medios y los límites de acuerdo a las edades, la hemoglobina, el valor corpuscular medio, el valor, el límite inferior normal, ¿sí? Pero bueno, es simplemente a título informativo. ¿Qué pasa con el síndrome anémico? Bueno, las manifestaciones generales son astenia, o sea, decaimiento, cansancio, manifestaciones cardiovasculares, va a haber palpitaciones, disnea de fuerza, hipotensión. En las manifestaciones neurológicas, cefaleas, mareos, vértigo,
somnolencia, confusión, irritabilidad, tinnitus, acúfenos, o sea, el zumbido de oídos, el insomnio. Manifestaciones cutáneas, palidez, fragilidad en las uñas, se rompen de nada. Y en el caso de la anemia severa o de progresión rápida, hay piel fría y húmeda, disminución del volumen urinario y dolor retroesternal. En la anemia ferropénica existen síntomas que, digamos, derivados del bajo hematocrito. El hematocrito es la relación que hay entre la masa de glóbulos rojos y el plasma. Digamos, se centrifuga y ahí se ve, ¿no? Y entonces, también hay otros síntomas que son derivados de la ferropenia, o sea, de la baja cantidad de hierro. Y obviamente cada tipo de anemia va a tener su característica propia. Bueno, las clasificaciones de las anemias es de acuerdo al tamaño y a la cantidad de hemoglobina. Podemos encontrar al tamaño de los glóbulos rojos, ¿no? Y a la cantidad de hemoglobina. Tenemos las microcíticas, donde el valor corpuscular medio es menor. Las normocíticas de 70 a 85 y las macrocíticas mayores de 85. Esto no tienen que saber los valores del valor corpuscular medio, sino que lo que tienen que saber es que existen estas macrocíticas, normocíticas y microcíticas. Y después, la clasificación según el recuento reticulocitario, entonces están las regenerativas y las hipoarregenerativas. Pero esto ya es muy específico. Acá es un tema, digamos, nosotros lo que tenemos que ver no es tanto la parte bioquímica, porque esto lo hizo Graciela Luna, sí que es bioquímica. Entonces, sino más lo que es el tipo de anemia y el tratamiento, ¿sí? Más que nada es para no confundir un tipo de anemia con otro. Entonces, acá tienen, desde el aspecto morfológico, el volumen corpuscular medio, es un volumen útil para ver el estudio de la anemia, como dijimos, acá tienen las unidades, femtolitros, se mide, es un valor porque es mínimo, ¿no es cierto? Bueno, nada, simplemente a título informativo, como para que ustedes puedan interpretar también los datos cuando ven un análisis de laboratorio. Y bueno, y acá podemos tener las que tienen bajo volumen corpuscular medio, son la ferropénica, o sea, las que tienen por deficiencia de hierro. Después, las enfermedad, en el caso de enfermedad crónica, a veces hay menor volumen corpuscular medio. Cuando hay enfermedades sideroblásticas, o sea, de alteraciones con el hierro, uremia y talasemias. En el caso del valor corpuscular medio normal, enfermedad crónica o hemólisis, ¿sí? O hemólisis, y cuando el volumen corpuscular medio está aumentado, podemos tener las anemias megaloblásticas, mega es grande, en el hipotiroidismo, en la aplasia medular, en la mielodisplasia, en la hepatopatía crónica y en la reticulocitosis. Bueno, todo esto para el diagnóstico, hay que hacer un diagnóstico correcto, no se puede, digamos, en la farmacia uno no puede decir, sí, tenés anemia y ya está, y recomendar este tipo de cosas. Esto se tiene, porque hay que ver bien cuál es el origen de la anemia, ¿sí? Entonces acá el diagnóstico hay que corregir, dice clínica y laboratorio, seguir el orden básico, la historia clínica, el examen físico, los exámenes de laboratorio. Bueno, entonces, por ejemplo, síntomas comunes de la anemia, de todas las anemias, la letargia, la taquicardia, la palidez, en el recién nacido irritabilidad, rechazo del alimento,
Bueno, puede haber anemias crónicas, pueden estar compensadas y no tener demasiadas molestias. Y dice severidad de inicios de los síntomas pueden ser compensadas por el cuerpo y hay algunas que son crónicas. Entonces no son tan sintomáticas y si un paciente tiene anemia sin alteraciones del hemograma, uno indica que es una etiología adquirida, o sea, un origen del problema adquirido. Entonces acá lo que se tiene que evaluar es, según la sospecha, si es ferropénica, o sea que hay disminución en el hierro y por eso hay que ver si hay hemorragia oculta en las deposiciones, que en ese caso, por ejemplo, en el análisis de materia fecal, no los dejan ni siquiera que se cepillen los dientes para evaluar si la pérdida de sangre, de dónde puede ser. Después la ferritina sérica, que es el transportador de hierro, la protoporfirina libre eritocitaria. También está para evaluar otro origen, que es el déficit de vitamina B12 y folatos, que ahí se hacen los niveles séricos y el mielograma, cuando aparece una anemia megaloblástica, o sea, un volumen corpuscular medio alto. Cuando hay aplasia medular es otro tipo de anemia, cuando eso se hace hay que evaluar el mielograma, una biopsia de médula ósea, rayos X óseos, y la creatinina y la serología viral. Y después, en anemia hemolítica hay que ver distintos tipos de estudios como el test de Coombs, de bilirrubinemia e índice de reticulocitario. Pero bueno, esto es muy específico. Pero esta parte, en el caso del hierro plasmático o sideremia, es importante porque a veces no alcanza solo con, hay que confirmar que sea una anemia ferropénica. Entonces es necesario determinar ferritina, transferrina y el índice de saturación de transferrina. Entonces la ferritina es la prueba que refleja con mayor exactitud los depósitos de hierro. También puede estar elevada en los casos de los procesos inflamatorios tisulares. Y la transferrina es la transportadora, entonces está aumentada en su síntesis en la anemia ferropénica. Y bueno, y el índice de saturación de transferrina indica la capacidad de fijación del hierro en la transferrina. Bueno, específicamente en la anemia ferropénica es el tipo más frecuente de anemia, es producido por un déficit de hierro que puede ser en los niños, en los ancianos, en los adolescentes, en las mujeres que menstruan, que están embarazadas o dando de mamar, poblaciones con riesgo nutricional o causas secundarias que, bueno, escapan a lo tradicional. El hierro en el organismo, bueno, va a estar como hemoglobina, como mioglobina, en la transferrina y en enzimas que digamos, utilizan el hierro como cofactor o grupo prostético, como el grupo hemo, ¿no? Como depósito va a estar como ferritina y como hemosiderina. No sé si al principio en la grabación lo dije bien, o sea, la transferrina es la que transporta y la ferritina y la hemosiderina son las de depósito, ¿no? Por las dudas lo aclaro por si no lo dije correctamente. Bueno, el hierro puede ser tóxico. Siempre está unido a proteínas, puede estar como hierro 3 más o como hierro 2 más, que es la forma libre. En cuanto a la absorción, es necesario, bueno, el hierro es necesario, tiene que estar ¿cómo se diría? Provisto por los alimentos.
En el adulto proviene también de la destrucción de los glóbulos rojos, porque justamente como todo se transforma, entonces de ese metabolismo, la hemoglobina recupera el hierro. Y en el caso del niño, el 30% del hierro contenido en los alimentos lo usa para la síntesis de la hemoglobina. Y la absorción del hierro mayoritariamente ocurre en el duodeno. Bueno, entonces, el hierro en la dieta. Podemos tener lo que se llama las formas de hierro, el hierro hémico y el no hémico. El hierro hémico, o sea, el hierro Hem sería, es parte, digamos, más o menos de la dieta, solo un 10%. Es fácilmente absorbible, eh, se absorbe un 20, un 30%, y se encuentra principalmente en las carnes. Y esa es la forma, digamos, está en la forma ferrosa, que como, no sé si ustedes recuerdan, es en la forma de mejor absorción, la forma ferrosa del hierro. Y el noémico está en el, por ejemplo, hígado de pollo, en las almejas o moluscos, en la carne de pavo, en la carne de vaca picada, en el hígado de vaca cocido, en el pollo, en la carne de cerdo, en el atún enlatado. Ahí tienen según las cantidades. Bueno, acá también tienen noémico en, por ejemplo, en las verduras, de acuerdo a las cantidades, cuánto proveen. Y la forma de hierro que es de la dieta, que es NOIEM, aproximadamente es el 90%. Y se encuentra principalmente en las carnes, en las carnes, digamos, en diferentes carnes, que no son la carne vacuna, digamos, y en vegetales como vegetales de hoja, huevos, leche, etcétera. Bueno, ¿qué favorece la absorción? La vitamina C, esto lo habíamos visto en farmacia clínica, mejora la absorción del hierro noémico, ya que lo convierte de férrico a ferroso, ¿sí? Que es más soluble y puede atravesar fácilmente la mucosa intestinal. El hierro hémico es más fisiológico, digamos, se absorbe mejor, o sea que está como grupo M. Y bueno, y los ácidos, otros ácidos pueden ayudar a que se absorba el hierro noémico, por ejemplo, el ácido cítrico, el láctico, el málico. Bueno, esto ya lo habíamos visto del tema de la carne. Reducen la absorción del hierro, por ejemplo, el ácido fítico, o sea, los fitatos que pueden estar en la soja, en los cereales integrales, en las semillas y frutos secos. Y bueno, y en las legumbres y cereales tienen un alto contenido de hierro, pero no hémico, pero no se los considera una buena fuente de hierro ya, porque también son ricos en fitatos. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí viene el tema. Fíjense que pequeñas cantidades de ácido fítico, 5 a 10 miligramos, pueden disminuir la absorción del hierro en un 50%. También reducen la absorción los taninos, por ejemplo, algunas frutas, el té, el café, el chocolate, el vino, los frutos secos, las especias, en especial el orégano, justo el que todo el mundo usa. Bueno, y la proteína de soja tiene un efecto inhibitorio sobre la absorción de hierro noémico, que no depende del contenido de fitatos. El consumo de calcio junto con el hierro en una comida disminuye la absorción del hierro hémico como del noémico y puede, bueno, depender de las dosis. Causas de anemia por deficiencia de hierro, o sea, la anemia ferropénica, falta de aporte sería con una dieta inadecuada, un niño prematuro, una ligadura prematura del cordón umbilical. Otra es la falta de absorción, que incluiría la diarrea crónica, los síndromes de mala absorción, resecciones externas extensas, perdón, del intestino, ¿sí? Porque es donde en el intestino donde se produce la absorción.
Aumento de requerimientos y entonces no se da abasto en la adolescencia por el crecimiento rápido de un niño prematuro. Por ejemplo, el tema de aumento por pérdidas, entonces se pierde demasiada sangre, hay pérdidas de hierro, por ejemplo, con la menstruación, con el sangrado del tubo digestivo, por ejemplo, cuando hay úlceras, en las parasitosis intestinales como la anquilostomiasis, porque van lesionando la mucosa. Bueno, los compuestos de hierro usados para la suplementación están los solubles en agua y los que son ligeramente solubles en medio ligeramente, levemente ácido y los que son que tienen una liberación gradual. Entonces está el sulfato ferroso y el gluconato ferroso son los más económicos, perdón, el sulfato ferroso es el más económico, pero son compuestos solubles en agua. El fumarato ferroso es de compuestos solubles en medio ligeramente ácido. Y después los que son combinaciones que permiten una liberación gradual, como por ejemplo algunas sales ferrosas, el hierro polimaltosato, el proteín succinilato férrico, en fin. Bueno, ¿qué pasa con el tratamiento? Siempre se da la terapéutica referida al hierro como elemento. Entonces, en el sulfato ferroso, 6 miligramos de hierro elemental se tienen que tomar por kilo por día, ¿sí? O sea que si una persona que pesa, no sé, 70 kilos, 7 por 6, 42, serían 420 miligramos por día, repartido en 2 o 3 tomas. El hierro medicinal se absorbe mejor si se administra en las comidas. El tema es que a veces la gente no lo tolera, entonces se permite cierta, digamos, toma con alimentos, pero sería mejor tomarlo entre las comidas. El hierro elemental, los preparados de sulfato, fumarato, gluconato no son equivalentes tabletas en mililitros de jarabe, o sea que hay que hacer bien las cuentas. Las terapias se tienen que mantener hasta 3 meses, después de que se normalizaron los valores de hemoglobina, para restablecer los depósitos de hierro. Por eso se hace también los niveles de ferritina. Con eso, digamos, siempre va a ser, no se justifica el tema de dar en inyectables, salvo que porque sea una cuestión de ingesta. En general hay que tratar de dar los que son el hierro hemático. Y bueno, y ahora lo que vamos a ver es otro tipo de anemia, que es la anemia megaloblástica. Esa es, como ya dijimos, debida generalmente a la disminución del ácido fólico, de la vitamina B12. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la síntesis del ADN y el ARN. Entonces, bueno, es necesario restablecer el equilibrio con esto. Con respecto al ácido fólico, es abundante en vegetales, en frutas, en cereales, en productos lácteos. Es almacenado en el hígado y también se puede agotar rápidamente. En general, la deficiencia en ácido fólico es por una dieta inadecuada, puede generar, es más conocido, digamos, las alteraciones en el tubo neural, por eso en las mujeres embarazadas se les proporciona este suplemento de 5 o 10 miligramos, incluso antes de que deseen quedar embarazadas. Es lo que produce, por ejemplo, la talasemia. Se absorbe bien en el duodeno, en las primeras porciones del ilion. Debe ser hidrolizado a monoglutamato por una hidrolasa del intestino delgado proximal y penetran en la célula intestinal por difusión pasiva
y también una pequeña proporción por una absorción facilitada. La forma activa es la del tetrahidrofolato, ¿sí? Y en plasma se encuentra bajo la forma de N-metil tetrahidrofolato que ingresa a la célula. El N-metilo se separa gracias a una reacción que exige la presencia de cobalamina, o sea que es una forma de B12, y el folato se convierte en poliglutamato, o sea, el tetrahidrofolato, y es la forma de retener el folato dentro de la célula. Y bueno, y sufre también circulación enterohepática. La cobalamina es la B12, la cobalamina ustedes seguramente la van a encontrar en los alimentos, en la carne, en el huevo, en la leche, en el queso, y van a ver que van a encontrar la cianocobalamina y la hidroxicobalamina. La ciano es por un defecto, digamos, en el aislamiento, y igual son equipotentes, o sea que se pueden dar las dos cualquiera de las dos. Los requerimientos son de 0,1 microgramos por día, bueno, y tenemos reservas de 2 a 4 microgramos. Y lo que puede bajar la vitamina B12, por ejemplo, es la metformina, pero bueno, todo depende de la ingesta también, de cuánto se ingiera. El problema es en la mala absorción, o cuando hay una dieta inadecuada, generalmente es el principal déficit de vitamina B12. La metformina no llega a producir un déficit importante de B12, pero es conveniente por ahí controlar. Las funciones de la B12, entonces tenemos la síntesis del ADN, de RN y de proteínas, interviene en la formación de glóbulos rojos, mantiene la vaina de mielina de las células nerviosas, participa en la síntesis de neurotransmisores, es necesaria para la transformación de ácidos grasos en energía, ayuda a mantener la reserva energética de los músculos. Por eso, fíjense que en los analgésicos se utiliza mucho con vitamina B12. Interviene en el buen funcionamiento del sistema inmune también, y es necesaria para el metabolismo del ácido fólico. Bueno, los aspectos clínicos es palidez, irritabilidad, inapetencia, restricción de la actividad. Vivir en decúbito es acostado, fatiga, insuficiencia respiratoria. Y el déficit de B12 puede también generar obnubilación, delirio, alucinaciones e ideas paranoides. Por eso es importante el control. El déficit de folato se puede arreglar, digamos, en forma oral, y prolongar un mes luego de obtener una serie roja normal. Y el déficit de B12, como la principal causa por mala absorción, existen, bueno, preparados que se dan con cianocobalamina, hidroxicobalamina, que después pueden seguir dándose. Lo que fíjense que también la B12 es muy inestable, por eso o se dan comprimidos o si llegara a ser en jarabe, tiene que ser de preparación extemporánea, ¿sí? O sea, que se prepare en el momento. Bueno, y después está lo que se llama anemia hemolítica, que corresponde al acortamiento de la vida de los glóbulos rojos, que pueden durar de 20 a 30 días. El mecanismo es insuficiente, ocurre anemia secundaria por un fenómeno hemolítico, se destruyen. Y bueno, y hay que distinguir, puede ser tanto a nivel intravascular como extravascular, y hay que distinguir cuál es la causa. Sí, ahora me esperan un segundo, voy a ver si tengo otro archivo para completarles este concepto, pero bueno, es básicamente ver los tipos de anemia, la anemia hemolítica, la anemia, que en esto, bueno, eso ya es otro tipo de tratamiento y entonces se evalúa, pero digamos desde lo farmacológico, la anemia ferropénica y la anemia megaloblástica.
Un segundo, voy a ver que hay otro archivito. Vamos a agregar, yo les agregué otro archivo que por ahí está un poco más claro desde lo farmacológico, que lo que quiero
agregar es esperamos un segundito que baje el archivito este. Bueno, acá tenemos otro archivo que está por ahí un poquito más claro, pero lo que les quería mostrar, porque tiene agregado, está igual, digamos, los contenidos son, pero me falta lo de los factores de crecimiento. Entonces, igual lean los dos, porque por ahí este está mucho más claro, porque tiene algunos dibujos. El ácido filo, esto ya está. Bueno, el tema de los factores de crecimiento. Bueno, fisiológicamente son glucoproteínas que son producidas por distintos tipos de células, células endoteliales. Bueno, el punto es que células macrófagos, inmunitarias, y los tenemos fisiológicamente. Pero ¿qué pasa? Se obtienen por técnica ADN recombinante, de manera tal de obtenerlos y aplicarlos por vía parenteral para los pacientes que así lo necesiten. Entonces, ahí están los factores estimulantes de colonias granulocíticas, ¿sí? Que es el filgastrin y el pegfilgastrin. Después, factores estimulantes de colonias granulocíticas macrocíticas, ¿sí? Que es el GM, CSF, que es el sargramostin, y la eritropoyetina, que, digamos, aparece como epopoyetina, alfa darbepoyetina, en fin. Esto también es muy importante, porque esto lo van a ver a nivel hospitalario, que se le administra a los pacientes, perdón, tenía puesto el barbijo y me lo dejé puesto. Se le administra a los pacientes que, que tienen, por ejemplo, deficiencias por HIV, por ejemplo, por insuficiencia renal, porque al tener insuficiencia renal no se activa la eritropoyetina, la fisiológica, entonces le tienen que dar, obviamente, la hipopoetina o
la darbepoetina. Y pacientes, por ejemplo, que tienen HIV y que reciben medicamentos que producen depresión en la médula ósea, o pacientes con cáncer, y bueno, es como para estimular. Acá tienen toda la serie a partir de la célula madre eritropoyética, como para repasar, esto tal vez lo vieron en fisiología o a lo mejor en biología. Esto les va a servir, por ejemplo, que a partir del megacariocito se obtienen las plaquetas para la clase después, después del receso. Pero más que nada es el tema de los factores de crecimiento, que lo lean después ustedes, eh, para que lo tengan presente porque esto se suele tomar. Pueden generar dolor óseo, eso es lo que tiene sobre todo el pegfilgrastim. Tiene el PEG porque acá creo que lo debe decir, le agregan un polietilenglicol. Entonces, es un conjugado, ¿sí? Con una molécula de polietilenglicol, y entonces eso alarga la duración. Bueno, y acá tienen la epopoetina y darbepoetina, ¿sí? Como formas eh, digamos, obtenidas por ADN recombinante. Bueno, esto de donar sangre, de paso viene el mensajito. Bueno, nada más, terminamos acá. Perdón, otra vez apreté mal. Bueno, esto lo completan ustedes. Yo ahí les subí un TP para hacer en el receso, que es TP de anemias. Entonces lo completan, lo van a poder resolver con todo lo que tienen de la clase, y para la vuelta lo vemos. Está subido, pero yo lo subí como, no como TP, ahora que estoy pensando, lo voy a tener que recargar porque lo subí, digamos, como archivo. Pero por lo menos lo van viendo. Ahora lo resubo como actividad. Bueno, chicos, con esto terminamos la clase de hoy. Nos vemos a la vuelta.